Buenas tardes, mi nombre es Neri Gracia, vicerrectora de Comunicación y Mercadotecnia. Es un gusto, es un honor saludarlos en este año, en este gran evento que es nuestra Asamblea General Ordinaria y en este caso la del 2026. En la UDEM creemos firmemente en la participación y en el involucramiento como miembros activos de la sociedad. Por ello, agradecemos la presencia de la comunidad que hoy nos acompaña, tanto el estudiantil y profesorado, que forma parte también de esta conferencia. Y esta tarde tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral, La oportunidad para México en el reordenamiento comercial global, a cargo de Jorge Guajardo, ex embajador de México en China y experto en riesgos globales. Antes de recibir a nuestro conferencista en este escenario, vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria a través de la siguiente semblanza. Jorge Guajardo, diplomático, experto internacional y asesor de alto nivel en geopolítica. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, formación que combina visión global con análisis estratégico de los fenómenos económicos y políticos contemporáneos. En el Servicio Exterior Mexicano se desempeñó como cónsul general en Austin, Texas, antes de ser designado embajador de México en China, cargo que ocupó de 2007 a 2013. Durante ese periodo, visitó todas las provincias chinas y participó en encuentros bilaterales al más alto nivel entre presidentes de México y China. Ha sido invitado como conferencista en universidades como Harvard, Yale, Tufts, Georgetown y UC San Diego, donde comparte su análisis sobre economía china, comercio internacional y la relación estratégica entre China, América Latina y Estados Unidos. Sus opiniones y análisis han sido referenciados en medios como The Wall Street Journal, The New York Times, The Economist, Financial Times y The Washington Post. Por su contribución a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, fue distinguido como ciudadano honorario de la ciudad de Austin, Texas, y su experiencia lo ha posicionado como una de las voces latinoamericanas más consultadas en temas referentes a China y riesgo global. Tras su labor diplomática, desarrolló una destacada trayectoria en consultoría estratégica internacional. Actualmente es socio de DGA Group, desde donde asesora a líderes globales en geopolítica, comercio, estrategias de mercado y ciberseguridad. Desde Washington, D.C., copreside el Grupo Global de Ciberseguridad del Aspen Institute, impulsando el diálogo entre gobiernos, empresas y organizaciones frente a los desafíos tecnológicos y geopolíticos del siglo XXI. Su trayectoria refleja la importancia de anticipar escenarios, comprender dinámicas globales y construir estrategias sólidas en un entorno cada vez más interconectado. Hoy, con la conferencia La oportunidad para México con el reordenamiento comercial global, recibimos con gusto en la Universidad de Monterrey a Jorge Guajardo. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. El tema, como es el tema, pues ya todos los días que abrimos el periódico, es la geopolítica. ¿Y cómo nos afecta? Pero pues la geopolítica nos afecta a todos nos dicen que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que cualquier líder empresarial ya se ha convertido en un lugar común que hay que ponerle atención a la geopolítica, mueve mercados, crea inflación, vemos lo que pasa en Irán, pero a fin de cuentas, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo agarramos? ¿En qué nos incumbe? ¿O por qué nos debe de importar? Esta es una pregunta más complicada. Yo me voy a enfocar en lo que creo yo va a ser en geopolítica la disrupción más grande que vamos a vivir o que hemos vivido en los últimos 30 años y los próximos 30, que es China. China ha disrumpido el orden global de la misma manera que nos dicen que la inteligencia artificial lo va a hacer. Bueno, China ya lo hizo. Y cuando pensamos en China, y en lo que quiero hablar yo,
es en sus exportaciones. No les voy a hablar de aranceles. Eso también es importante. Les voy a hablar de otro tema en el que China se ha posicionado de una manera que ha hecho que todo cambie y que hoy nos presenta oportunidades. Cuando pensamos en exportaciones chinas, lo primero que ustedes piensan son los carros BYD, los teléfonos Huawei, las chucherías que venden en los mercados, todo lo que dicen que es hecho en China y que es barato, las exportaciones, lo que nos inundan. Sí, todo esas son exportaciones chinas, no son de las que quiero hablarles, les quiero hablar de los bienes intermedios. Los bienes intermedios chinos. China ha hecho una estrategia pensada de insertarse en las cadenas de suministro del mundo a través de sus bienes intermedios. Los bienes intermedios son los productos, si quieren, aun y cuando muchos de ustedes aquí los fabrican, no sexys. No es lo que sale al consumidor, no es lo que la gente ve en el supermercado, no lo compras en la tienda, son aquellos productos que todos dicen, sí, pero es que fíjate, cuando le pusimos el arancel resulta que esa pieza la traemos de China y nadie más la hace, y al ponerle el arancel hace que todo el proceso se encarezca. Bueno, esos son los bienes intermedios, esos son los productos en los que China se ha enfocado. En el 2001, cuando China ingresó a la OMC, el 33% de sus exportaciones eran bienes intermedios. En el 2025, el 46% de sus exportaciones son en bienes intermedios. Eso no es casualidad, eso no es porque resulta que ellos lo hacían porque nadie más lo quería hacer. No, eso es una decisión que tomaron de, como dice el Partido Comunista Chino, hacer a China independiente del mundo y hacer al mundo dependiente de China. Esa es una decisión estratégica que tomaron. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Yo les voy a platicar una breve historia de cuando estuve allá como embajador y luego les voy a explicar por qué ahora me hace sentido. En el 2007, yo acababa de llegar a China como embajador. Y bueno, el mandato que tenía yo, como todos los embajadores, era buscar inversión para México, era lo obvio, ¿no? Era atraer inversión. En el caso de México, el sector automotriz era el más obvio, y en China había esta marca de carros nueva que yo había leído que Warren Buffett había invertido en ella, que se llamaba BYD. Una marca que nadie conocía, los carros no lo compraban ni los chinos. Y me fui allá a Shenzhen a visitar a la compañía, a entrevistarme con su dueño, Wang Xuanfu, que actualmente sale mucho en prensa, es aquel visionario que creó esta empresa. Bueno, en aquel entonces no era una persona visionaria, era nomás una persona que estaba tratando de echar a andar una compañía, no tenía carros eléctricos, los carros que hacían eran de gasolina, malos. Y llego yo, me siento con él. Normalmente las reuniones en China eran, digo, esto ya entra un poco en lo anecdótico, eran muy formales, ¿no? Uno se sentaba al lado y veía así del lado de la persona y decía, es un orgullo tener al embajador, y el embajador decía, para mí es un orgullo visitarlo, y hablaban puras perogrulladas que no decían nada. Bueno, esta visita fue diferente. Esta visita, cosa que no me había sucedido nunca en China, llego yo, me siento en una sala de juntas. El señor Xuanfu llega como 3 minutos tarde, se sienta enfrente de mí, abre un cartapacio y para todo fin práctico me dice, como decimos en México, ¿para qué soy bueno? Y empiezo yo mi venta. Bueno, mire, pues es que fíjese que en México pues tenemos un tratado de libre comercio y somos un buen lugar para inversión y creo que para BYD sería una excelente manera. Y me interrumpe y me dice, ¿qué porcentaje del carro tiene que ser hecho en México para calificar para el Tratado de Libre Comercio? Que las reglas de origen, y creo, y quizás me equivoco, que eran el 60-65%. Le digo, y nomás cierra el cartapacio, dice, no me interesa, no es de mi interés, muchas gracias por su visita, y se levanta. Caray, perdón, ¿por qué? Y me dice así muy rápido, me dice,
aproximadamente el 50% del valor de un carro eléctrico es la batería. Y esa nunca la voy a hacer yo fuera de China. En el 2007. ¿Y por qué no? No, gracias, se levanta y se va y bye. Y siempre me quedé pensando yo, ¿por qué eso? Bueno, hoy en día China controla el 70% de las baterías de litio para carros eléctricos y sigue aumentando ese porcentaje. Esa es la cadena de suministro de bienes intermedios en las que China se quería meter para hacer al mundo dependiente de China. ¿Para qué quería hacer al mundo dependiente de China? ¿Por qué este interés? En octubre pasado vimos algo que quizás ustedes lo vieron como una noticia que duró un mes, pero yo creo que sacudió al mundo y lo va a sacudir para los próximos 30 años. Y eso fue cuando el presidente Trump, por una medida que ya no eran los aranceles del Liberation Day, era una medida en el cual Estados Unidos tiene una lista de compañías chinas con las cuales los Estados Unidos están prohibidos hacer negocios, que son aproximadamente 20 industrias que estaban ahí. De la noche a la mañana, el presidente Trump dice, bueno, ahora vamos a incluir a todas sus subsidiarias, y de esas 20 se convertían en 400. Y esas 400 ya eran problema para China si el mundo estaba cerrado a hacer negocios con esas compañías. Y de repente China dice, si ese es el caso, nosotros prohibimos la exportación de minerales de tierras raras. Lo cual todos dijimos, ¿y eso qué? Bueno, pues resulta que los minerales de tierras raras los necesitan prácticamente todas las industrias, la automotriz, la de defensa, la de computadoras, muchas industrias, y China controla el 90% de los minerales de tierras raras del mundo. No porque los minerales de tierras raras sean como el nombre indica que sean tierras raras, no son raras, muchos países las tienen. Lo que China controla es el procesamiento, y no lo controla porque ellos lo descubrieron, lo descubrió Estados Unidos, una compañía de Utah que se llama Mountain Pass. Más o menos como por los 90s, China llega, compra esa tecnología, se la lleva a China, y sin que nadie se diera cuenta, controla todo ese proceso. Y nadie se da cuenta porque a nadie nos conviene darnos cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que hacer o procesar minerales de tierras raras es muy contaminante. Es muy contaminante. Es un proceso complicado que contamina regiones enteras. Entonces, si China lo quiere hacer, que ellos lo hagan. Además me lo venden barato, enhorabuena. Bueno, de repente dicen, este instrumento que yo tengo, que es clave para ustedes, ahora lo controlo, y si tú me pones restricciones a hacer negocios con mis empresas, yo te dejo de exportar esto. Primer sacudida. El mundo reaccionó. Las empresas automotrices decían que corrían riesgo de tener que cerrar operaciones. Eventualmente trataron de llegar a un acuerdo, no lo lograron. A las 2 semanas sucede otra cosa. Como les había dicho que el presidente Trump había declarado a todas las subsidiarias de estas empresas y las había metido en el Entity List, lo cual prohibía al mundo hacer negocio con esas, o al mundo occidental que tenía que entrar al sistema financiero de Estados Unidos, que son todas las empresas, les prohíbe hacer negocios con estas empresas chinas que están en el Entity List. Holanda, que tenía una empresa de microchips, no de los de alta tecnología, los microchips básicos, los que llaman en inglés legacy chips, los que se usan para los parabrisas de los carros, para mover los asientos. Esta compañía holandesa de nombre Nexperia había sido comprada por una compañía privada importante, china, de nombre Wingtech, y al ver esta resolución del presidente Trump, los holandeses van y le dicen a los
chinos de la administración de Nexperia le dicen, pues discúlpenme, los tenemos que sacar de la operación de esta fábrica, ustedes han sido puestos en el Entity List, ya no pueden operarla, los vamos a sacar. Y China objeta y dice, si sacas a mi administración de tu compañía, le prohíbo a esta compañía Nexperia exportar sus microchips a cualquier compañía del mundo. Bueno, ellos controlan el 40% de estos microchips. El 40%, en inmediato uno piensa, bueno, hay un 60% para compensar. Bueno, no. Resulta que no hay quien haga esos cuando quitas el 40% e hizo que plantas se detuvieran. Honda detuvo 2 plantas, una de ellas en Silao, Guanajuato, porque ya no tenían estos chips. Y por segunda ocasión, en un mes, China usa sus cadenas de suministro como instrumento de presión geopolítica y sacude al mundo. ¿Por qué les digo que esto es algo que pasó y que nosotros quizás lo vimos, quizás no? Pasó en una semana, en un mes, para finales de octubre se arregló. Desde 1973, que el mundo occidental no había sido sujeto a una veda de exportación como instrumento geopolítico. La última vez que sucedió, para ponerlo en perspectiva, fue cuando los países árabes productores de petróleo declararon un embargo a las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Canadá, para presionarlos a retirarle su apoyo a Israel en el 73. Ese embargo creó tal pavor e inestabilidad en el mundo occidental que al día de hoy estamos viviendo las consecuencias. No nomás en Irán, sino el ir a sacar a Maduro de Venezuela para liberar el petróleo. De ese es el tamaño que les representó esa amenaza de que los usaran un insumo como presión geopolítica. No había sucedido hasta octubre de 2025 que les vuelven a hacer eso y ahora lo hace China. ¿Y qué sucede? Que rápido se va el presidente Trump a reunir con el presidente Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, y acuerdan una tregua. Una tregua que por un año no se iban a agredir comercialmente, que ni China iba a imponer vedas a exportaciones, ni Estados Unidos iba a imponer aranceles nuevos, y empiezan en una tregua muy tenue, que quizás aguanto, quizás no, pero entonces China reabre la exportación de estos materiales de tierras raras y microchips de Nexperia. ¿Y qué cambia? Que el mundo dice, el mundo occidental, tenemos que sacar nuestras cadenas de suministro de China. Eso se los puedo decir así y ustedes me pueden escuchar y decir, ok, esa va a ser la historia económica de los próximos 30 años. Me atrevería a decir que le va a ganar a la inteligencia artificial el sacar las cadenas de suministro de China. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto sucede en octubre. En noviembre, primera semana de noviembre, General Motors dice, ningún carro que hagamos nosotros para un mercado fuera de China puede tener una autoparte china. La semana después, Tesla dice lo mismo, ningún carro nuestro puede tener una autoparte china a partir de 2027. Y así se empiezan a desencadenar. Y así empiezan a decir, tenemos que sacarlo, ya no como una cuestión de lo que llamamos nearshoring. El nearshoring estaba basado en problemas logísticos, ya sea que hubiera un terremoto en Fukushima o un embotellamiento en Long Beach. Eso era la ventaja del nearshoring. No, ahora es por cuestiones de seguridad nacional. Y ahora lo tienen que sacar todas estas cadenas de suministro que son lo que hizo la historia de China,
las van a tratar de sacar lo más rápido posible. ¿De qué tamaño es este pastel que quieren sacar? Una compañía, Apple, vamos a una compañía, de 2007, el año que salió el iPhone, a la fecha, ha invertido más en desarrollar sus cadenas de suministro dentro de China que todo lo que Estados Unidos y Canadá en conjunto han invertido en México desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94. Una compañía de ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y ahora lo tienen que sacar por temor a que China, como ya les dijo y ya nos los hizo claros, lo va a usar como instrumento de presión política. La primera vez que China amenazó, o perdón, no que amenazó, que usó su monopolio en materiales de tierras raras fue en 2010, cuando impidió que se le exportaran a Japón por un problema territorial que tenía con Japón, con unas islas Diaoyu, Senkaku, que Japón controla, pero China reclama. Por un problema de eso, entonces China dice, en el 2010 prohíbe la exportación de tierras raras. El mundo lo ve con curiosidad, Japón lo ve con preocupación, pero para todo fin práctico lo ignoramos. No nos afectó inmediatamente, se arregló el problema, Japón empezó a buscar otras fuentes de minerales de tierras raras, pero el resto del mundo lo ignoró. ¿Por qué? Porque cuando pasamos la crisis regresamos a nuestra zona de confort y lo que funciona, seguimos con él. ¿Y por qué destaco esto de 2010 con Japón? Porque en junio de 2026, hace 3 meses, China otra vez declara a 20 compañías japonesas, las grandes, las que conocen, Sumitomo, Mitsubishi, Hitachi, y dice que ninguna de esas compañías, a ninguna de esas compañías le pueden exportar, ninguna compañía china, bienes que puedan ser usados de doble uso, civil, militar. Bueno, que resulta que todo puede ser civil, militar. Una servilleta, si la llevas a un portaaviones, ya es militar. Entonces China pone a estas compañías y de nuevo las pone en una crisis. La diferencia es que ahora sí el mundo está poniendo atención. Y el mundo ya se dio cuenta, Estados Unidos, pero Europa también, que China prueba con Japón lo que después le va a hacer al mundo. Y en esta ocasión le puso eso a Japón porque la primer ministra japonesa dijo que si China invadía Taiwán, ellos se tenían que involucrar, eso no le gustó a China, y otra vez por cuestiones políticas usa su cadena de suministro como un arma de guerra. Por eso China había buscado insertarse en las cadenas de suministro, por eso el mundo lo dejó, porque lo hacían bien y lo hacían barato, y nosotros creíamos que eran tontos y que nomás nos iban a dar producto barato y que no íbamos a pagar un precio. Pues ahora China nos está diciendo que sí hay un precio. Y ahora el mundo tiene la presión de sacarlas de China. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Ustedes? ¿Cuál es la diferencia de cuando hablo de sacar esas cadenas de suministro? Ustedes están pensando, bueno, pues que se vengan aquí, pueden invertir aquí. No. Estas cadenas de suministro las controlan empresas chinas. Cuando se firmó el NAFTA y cuando China ingresó a la OMC en el 2001, todas las compañías grandes, Caterpillar, Carrier, John Deere, Lear Corporation, todos hicieron su offshoring y terminaron ya ese proceso. Lo que ya hacen fuera, ya lo hacen fuera, pero lo controlan ellos. La mayoría de estas cadenas de suministro que China desarrolló son empresas chinas que empezaron como pymes haciendo el fierro o el caparazón que necesitaba el iPad, y le empezaron a hacer ellos, empresas chinas que se hicieron grandes y que ahora controlan. Entonces cuando dicen, bueno, que se vengan a México, con la salvedad de que ahora Estados Unidos dice, necesitamos sacarlas de China y que no sean de chinos.
¿Y por qué que no sean de chinos? Por lo que les decía que pasó con Xperia, esta compañía que era una compañía privada, China, en Holanda, que cuando la quisieron intervenir, respondió China como Estado a defenderla. Entonces dicen, no queremos estar a la merced de ningún chino, entonces tienen que sacarlas de China y tienen que no ser de chinos. Las tenemos que desarrollar aquí. Lo va a hacer también Vietnam, lo va a hacer Indonesia, lo va a hacer India, lo va a hacer Malasia, lo va a hacer Perú, lo va a hacer Centroamérica, el Caribe, todos le van a entrar. El tamaño es de tal nivel que el mundo no se va a dar abasto. Pero sí es importante quién entra primero. Entonces pensemos nada más aquí, en Monterrey, en la UDEM. Tenemos que sacar las cadenas de suministro y las tenemos que crear que sean de mexicanos. Quiero yo pensar, y espero equivocarme, pero no creo y tampoco creo que sea tan grave si me equivoco, que la mayoría de las empresas grandes mexicanas establecidas ya están establecidas en sus ramos y difícilmente van a empezar a hacer cosas nuevas, productos nuevos que no hacen. Quizás sí, ojalá, pero es mucho lo que hay que hacer. El fierro nuevo que le va a pedir General Motors, que antes lo hacía un chino y ahora necesita que lo haga el mexicano, pues la empresa grande va a decir, yo no hago ese fierro. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer la pyme. Lo va a hacer la pyme. Ellos fueron los que hicieron en China, fueron las pymes. Esto fue una historia de pymes en China. Hay un libro que si les gusta o les interesa ahondar y entender cómo hacer esto, se llama Apple in China. Y es como los chinos le fueron a vender a Apple el ser ellos quienes les fabricaban el producto. No fue Apple a buscarlos a ellos, no, ellos fueron a buscar a Apple. Y le hacían muestras y le decían esto es lo que podemos hacer y eventualmente los convencieron. Bueno, ahora tenemos que hacerlo nosotros, pero creo que lo vamos a hacer con mucho apoyo de Estados Unidos, porque son los principales interesados. ¿Por qué es General Motors la que está diciendo ya no le quiero comprar a China? Bueno, pues ¿a quién se la vas a comprar ahora? Pues tienes que ayudarme a desarrollar el proceso. Entonces, cuando Apple empieza a sacar sus cadenas de suministro de China o la producción, por ejemplo, hoy en día el 25% de sus iPhones los hacen en India. Ha sido un proceso lento, pero decidido de irlo sacando. Cuando las empiezan a sacar de China, se topan que el nivel de rechazo de un iPhone hecho en China era aproximadamente del 3%. Cuando lo llevan a India creo que es como el 60%. Bueno, pues eso es, y eso va a ser aquí. Entonces piensen en eso. Piensen en la oportunidad que tenemos, y creo yo que es una oportunidad más grande para el mundo, pero particularmente para México, que cuando se firmó el TLCAN en el 94. Cuando se firmó el TLCAN, creó muchos empleos, abrió oportunidades de negocios, muchos otros los terminó, pero el juego era atraer inversión. Ahora el juego es crear empresa de mexicanos. Y esa es una gran oportunidad para México, porque México hace mucho que no está creando empresas. Pues sí las está creando, pero creo que aquí se van a crear las nuevas empresas grandes. Las Nemax, los Signux, Outlanes, los grandes, que otra vez van a empezar a decir porque el mundo los va a necesitar y van a nacer ahora, pero van a necesitar mucho apoyo. ¿Qué es lo que sucede con este proceso? Que sí, yo se los puedo decir, pero es complicado porque una pyme medianamente están dando, pero se va a requerir más que una pyme, porque lo que estamos haciendo es disrumpiendo un orden global. Son 30 años de convertir a China en la fábrica del mundo y quererlo terminar en 5 años es una labor titánica. No sé si lo logremos. China cree que ellos ya consiguieron velocidad de escape, que ellos ya llegaron a un punto donde tienen suficiente control en estos bienes intermedios para detener la industria que quieran del mundo si alguien los amenaza. Y nosotros tenemos que tratar con Estados Unidos y Europa, porque este no es un problema nomás de Estados Unidos, todos los presidentes europeos que han ido recientemente a China regresan con el mismo mensaje: tenemos que sacar las cadenas de suministro
de China. Y yo quiero, ahora sí, traer el tema a lo local. Aquí en Monterrey, tierra de muy orgullosos industriales, se han creado recientemente muchas family offices, mucha gente de industria o que ha hecho grande capital o que ha vendido su industria y ahora crean family offices. Esos family offices, por lo que veo, no es un estudio a fondo, nada más anecdótico, están muy dedicados o a invertir en bienes raíces o a tratar de descubrir la nueva fintech, el nuevo e-commerce, el nuevo Facebook. Y yo les digo, el nuevo Facebook lo van a descubrir en Silicon Valley y no van a aceptar nuestro dinero. Tienen ya sus fondos. Y la nueva fintech tampoco necesita. Sí, capaz que padre crecer su dinero, pero lo que la mayoría de la gente que aquí sabe hacer con sus family offices es hacer industria. Por eso tienen family offices, porque saben hacer industria. Y el reto es en pensar en esta industria que van a hacer como la disrupción que se hacía en Silicon Valley de todo lo demás, de los hoteles en Airbnb, de los taxis en Uber, etcétera. De disrumpir a China a través del capital que aquí tenemos y el conocimiento, porque todas estas graduados de la UDEM que van a salir con una idea, como los graduados de Stanford salen con sus ideas para romper la próxima industria de Estados Unidos, bueno, estos van a salir con sus ideas porque les vamos a explicar que la siguiente gran jugada es la reindustrialización en México y van a decir, bueno, a mí me interesa, pero necesitan capital y necesitan know-how, necesitan asesoría de la que sí saben dar aquí, porque ustedes lo que sí saben es lidiar con proveedores, con sindicatos, con gobiernos que no lo hacen fácil, con todos los problemas que se requiere para hacer industria, que ahora se va a necesitar y que nadie está posicionado como ustedes para capitalizar. Piensen, en Estados Unidos existen estas aceleradoras, llaman incubadoras o aceleradoras, que se llaman Y Combinator, donde unos recién graduados traen una idea, van y se las venden, Y Combinator, y como estas hay muchas, les dice, me gusta tu proyecto, me gusta, si los aceptan, uno se entra en un proceso de solicitud, dicen, me gusta tu idea, te la compro, le meto dinero, tomo participación, te doy asesoría y te presento mis contactos. Y eso es lo que las hace grandes estas empresas. Entonces una compañía dice, tengo a Y Combinator respaldándome, todos los bancos les abren las puertas, porque dicen, estos van serios. Bueno, imagínense si con estas family offices, con la UDEM, crean una aceleradora con capital, no de asesoría, con capital. Y con todos sus redes de contactos, donde dicen, esta persona va a hacer este producto que requiere entrar en esta cadena de General Motors, de lo que sea, vamos nosotros a apoyarlo y los vamos a llevar a Detroit y nosotros conocemos allá y los vamos a decir que traen nuestro respaldo, que son serios, entonces Detroit se va a sentir a gusto de darles el contrato a ellos. Ahí está la gran oportunidad. Empiezo por autopartes, aunque principalmente son muchas las áreas, pero las que a países como México nos van a tocar son autopartes, electrónica y farmacéutica. Pensemos en autopartes, porque ya conocemos esto. ¿Y por qué en autopartes? No nomás porque ya conocemos esa industria. La siguiente gran industria que viene, en la cual van a competir Estados Unidos y China, es en la de robots humanoides. Es en la que ustedes habrán leído que Elon Musk está invirtiendo todo su tiempo. El 60%
de la red de suministro de un robot humanoide es la misma que la de un carro eléctrico. ¿Quién creen que controla esa red de suministro? China. El 90% de la red de suministro de los Optimus, que son los robots humanoides de Tesla, el 90% está hecho en China. Lo tienen que sacar. Lo tienen que sacar. Tienen que buscar dónde hacerlo. Puede ser aquí. No nomás se me está ocurriendo a mí esto. Jeff Bezos está haciendo un fondo de $100,000 millones precisamente para apoyar este proceso. JP Morgan acaba de hacer un fondo, y aquí me voy a equivocar con las cifras porque batallo traducirlas al inglés español, de 1.3 trillones americanos de dólares para apoyar este proceso. Hay fondos que ya están viniendo a México para buscar quién puede hacer esto. Esos fondos no conocen México, ni saben dónde está el talento en México, ni saben cómo opera México, pero traen mandatos del Departamento de Defensa y del Departamento de Homeland Security de empezar a buscar cadena de suministro en México. Esa cadena de suministro no existe. La vamos a tener que construir. No la va a hacer el gobierno. No la va a traer el gobierno. No hay papel para el gobierno aquí. Ojalá el gobierno ponga lo que se requiere, pero no es labor del gobierno. Es labor de Estados Unidos en encontrarla y de nosotros en presentarles la oportunidad. A los que ya tienen empresa, va a haber mucha oportunidad para ustedes, mucha. Porque parte de esto va a venir de la mano de cerrarle la entrada a los productos chinos. Voy a hacer un paréntesis. Hace 2 semanas se avisó de 2 investigaciones 301, que son las de seguridad nacional que hace Estados Unidos. Una era de sobrecapacidad instalada, donde incluían a México. Y todos nos preocupamos aquí porque capaz lo van a hacer. Bueno, no sé qué va a pasar con esa, pero me voy a referir a la otra. Otra 301, que era contra aquellos países que permitían la importación de productos de países que usaban trabajo forzoso. Ahí está México también. No nos acusan de que nosotros usemos trabajo forzoso, sino que permitimos la importación de países que lo hacen. ¿Cuáles son esos países? China. Entonces van a empezar a usar estos mecanismos para tratar de cerrarle las puertas a China y nos van a pedir a nosotros, a ustedes, que las creemos. No está fácil. Esto empezó en octubre. Es en enero, febrero que están empezando a buscarle. La oportunidad está ahorita. El capital se necesita. El conocimiento se necesita. Hablo de autopartes. Autopartes se dice fácil, pero como los de ustedes que aquí están en la industria de autopartes, entrar a los comités de adquisiciones de Detroit no es fácil, pero aquí los pueden ayudar. Esa va a ser la historia de las próximas 30 décadas. Cómo la industria de bienes intermedios se sale de China y ningún país está mejor posicionado que México para capitalizarlo. Y les digo, no tenemos ni que competir con otros. Hay suficiente para todos, pero nadie las va a traer. Las tenemos que buscar y tenemos que apoyarlos. Eso era lo que les quería platicar hoy. Hay una oportunidad única. Yo estoy listo para ayudarles. Estoy listo para ayudar al UDEM en este proceso, en crear estos fondos, estas aceleradoras, en tratar de explicarle a la gente cómo viene. Pero creo que es una oportunidad a todos ustedes de involucrarse y de pensar como piensan los jóvenes de Silicon Valley que van y dicen: yo voy a cambiar el modelo de negocio de los hoteles que llevan cientos de años y voy a hacer Airbnb, o de taxis que llevan otros cientos de años y voy a hacer Uber. Bueno, aquí díganse ustedes y apoyan a los que digan, el UDEM enséñelos a pensar, voy a cambiar el nivel de negocios que dependía de China y les voy a ayudar a encontrarlo aquí. Es una tarea monumental, pero es lo que va a definir los próximos 30 años. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y encantado de tomar preguntas.
Muchas gracias, Jorge. Damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Les pido levantar su mano, por favor, y de esta manera nuestro equipo, que se encuentra a un costado, podrá acercarse con un micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amalín Pedroso, soy maestra de la licenciatura de Diseño de Moda. Muchas gracias por este espacio, de verdad que para mí en lo particular fue muy satisfactorio escuchar de todas estas oportunidades. Y mi pregunta, sin duda alguna, es ¿qué oportunidades hay para el sector de la moda? Para nadie es un secreto que la fabricación de productos en China tiene un alto porcentaje de participación. Y si bien se nombraron otras industrias, estoy totalmente convencida que seguro este también va a ser el camino para nuestra industria. Me gustaría saber qué se puede agregar acerca de esa industria específicamente. Producción de productos de moda. Tengo que admitir que no es una industria que conozca particularmente y quizás me enfocaría aquí, como decía, mucho de lo que estamos viendo son cuestiones que se van a necesitar la cadena de suministro de productos que eventualmente pueden tener un componente que detienen una industria, ya sea la automotriz, la farmacéutica, la aeronáutica, la electrónica, pero son ese tipo de bienes intermedios en donde China se ha metido. En la cadena de moda, obviamente, el problema es la importación de textiles de China, que quizás para la industria de moda es una bendición porque es textil barato, pero para los obreros mexicanos no lo es porque es desplazar trabajos mexicanos por trabajos chinos. Pero tengo que confesar que no tengo una respuesta de cómo cabe esto en la industria de moda. Le pido una disculpa. Gracias, Jorge. Pasamos de este lado, por favor. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes. También disfruté mucho tu ponencia. Carlos Atoche, decano de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías aquí en la UDEM. En los últimos años he estado colaborando con la Secretaría de Economía aquí del Estado en un proyecto que empezó con este nombre. De hecho, lo vas a ver que encaja perfecto, ¿no? Cambiaron de nombre, pero me gustó más el nombre. Se llama el proyecto de sustitución de importaciones y interés de la Secretaría de Economía en colaboración con el sector productivo. Dice, ¿cómo vamos sustituyendo, aunque sean pequeñas partes, en general importación de cualquier sitio? Pero obvio, la mayoría eran sustitución de productos hechos en China, ¿no? Entonces el proyecto es muy bueno y de hecho le dan hasta 5 millones de pesos a la pyme para que se anime. Normalmente es una pyme que ya está en las cadenas productivas, principalmente en la automotriz, es la mayoría de proyectos. Le dan hasta 5 millones de pesos para que empiece una nueva línea de producción. Hay empresas que le han entrado, pero lo increíble es que tan pocas empresas se están animando a postular. Esto lo comento porque partimos de un ambiente de repente que, digamos, no se atreve a arriesgarse, a pesar de que ahí van 50% en el fondeo, ¿no? Hay empresas, y la mayoría que sí ha sido medianamente exitosa son los de herramientales, que es la parte de metalmecánica, que es muy fuerte aquí en Nuevo León, ¿no? Pero digamos, partimos de una base un poquito adversa al riesgo. ¿Cómo podemos quitar esa adversión al riesgo? Porque como lo que comentas, hay una oportunidad, un mar sin fronteras en esta sustitución de importaciones, ¿no? Dos partes a esa pregunta. Primero, el concepto de sustituir importaciones es un concepto que en sí está muy desacreditado desde los 70s de Raúl Prebisch con el ECLA, que era todo lo que no funcionó en las épocas de Echeverría en México y consecutiva en América Latina. Entonces, sí, yo diría sustitución de China. Ahora, sustituir a China se dice fácil, pero es muy difícil por el simple hecho de que los productos chinos, la mayoría de sus veces son más baratos y más buenos de los que nosotros hacemos aquí por primera ocasión. Entonces, si yo les voy a pedir a ustedes que si sustituyan productos chinos con manufactura de Monterrey, me van a decir que bien, me parece excelente, pero lo que yo hago en $14, el chino lo vende en 38 centavos. No me da, voy a quebrar. Entonces, por eso digo que es importante primero cerrarle a China. Bueno, creo que ese proceso ya se está dando. En gran parte,
independientemente de lo que se está dando por nosotros aquí en México, que ya se empezaron a poner aranceles, ojalá se suban más, los está dando en Estados Unidos y se está dando en Europa. Este es un movimiento que no es de Trump, es de Estados Unidos y es de Europa. Macron acaba de estar en China en noviembre pasado y también regresó diciendo tenemos que terminar con las importaciones de China. Merz de Alemania, igual, Starmer de Inglaterra. Entonces, este es un proceso que está el mundo cayendo en cuenta por lo que le está sucediendo a Japón, que tiene que darse, pero para darse, insisto, tenemos que empezar a decir, tenemos que sacar a China. Lo que creo que va a cambiar ahora con ese riesgo es cuando venga General Motors o Stellantis y diga, quiero este producto y a propósito, ya no compites con China. Entonces sí le entro, porque entonces sí me dan los costos, entonces sí me da la fabricación. Pero no basta con el capital, se necesita también de la sabiduría. Y yo por eso digo, cuando uno va a hablar a General Motors, ayuda mucho que digan que a esta empresa naciente, de graduados de ingeniería del UDEM, que felicidades, vi que obtuvieron un reconocimiento reciente, a estos graduados les ayuda mucho al estar ante Detroit, decir, y a propósito, mi empresa está fondeada por esta aceleradora donde está Max Bedoya, donde está Juan Ignacio Garza Herrera, donde está Rodrigo Fernández, donde están todos los que dicen, ellos los conocemos porque ya hacemos negocios con ellos. Bueno, ellos me están asesorando, entonces es un proyecto serio. Eso es lo que tenemos que crear, darles ese fundamento para que ellos se lancen, porque las autopartes en muchas ocasiones son fierros, cueros y plásticos, pero cuando hablo de la misma que se usa para los robots, por ejemplo, muchos son de cuestiones eléctricas, electrónicas, donde van a salir ingenieros que saben hacerlo, pero les va a dar miedo si no tienen un respaldo que los presente allá. Aquí tenemos ese respaldo. De este lado tenemos una pregunta más, Manuel, y luego regresamos de este lado. Gracias, Neri. Jorge, ¿cómo estás? Manuel Rodríguez, colaborador de aquí de la universidad. Me gustaría preguntarte acerca un poco del tema del litio que platicabas al principio como ejemplo. Me permito leer una pregunta que aquí preparé. México decidió crear en la administración pasada Litio MX con esta forma de capturar este valor de la nueva geoeconomía. Sin embargo, al día de hoy este esfuerzo permanece pues meramente exploratorio, ¿no? No ha habido mucha producción e inserción en la cadena de valor. En este contexto que nos acabas de platicar, me gustaría preguntarte qué decisiones estructurales, como es el modelo, el capital, son críticas, para que México no pierda esta ventana que se desarrolló, ¿no? Sí, he seguido ese tema de cerca y ojalá lo logren desarrollar. Creo que dejaron al gobernador de Sonora encargado de hacerlo. Creo que no ha sucedido mucho. Querían copiar el modelo de Bolivia, que no ha extraído 1 litro de litio. Ojalá lo cambien. Pero aquí hay que ver dos cosas. Uno, el valor del litio no está en sí en el litio, está en el procesamiento del litio, y eso es donde China tiene la ventaja competitiva, donde tienen 10 años de ventaja en tecnologías porque se han dedicado a hacerlo. El litio lo tiene Chile, lo tiene Australia, lo tiene Argentina, China, y qué bueno que lo tenga México también, ojalá lo extraigamos. Yo no quisiera perder tiempo en esperarnos a que el gobierno se ponga las pilas en hacerlo. No va a ser nuestro próximo Pemex, no va a ser el auge petrolero de los 80s que ahora viene el litio, no, porque el litio está en el procesamiento y ojalá traigamos esas tecnologías. Ya se están poniendo plantas en México y ahí es donde viene el valor. Gracias. Acá tenemos una pregunta más. Sí, Jorge, te saco un poquito del tema económico. Yo he estado en China bastantes veces y veo una economía capitalista 100%. Cientos de miles de empresas, chiquitas, grandotas, medianas, todas prósperas, sus dueños en fin, una economía capitalista. Tú hablaste del Partido Comunista, es el gobierno, pero siento que la economía y en general el sentir de la gente va más por la parte capitalista, la libertad de actuar, que otra cosa. Y tengo la impresión de que en 30 años el Partido Comunista
se va a disolver solo por la potencia económica de China. ¿Tienes alguna impresión sobre eso? Bueno, primero, Sensei, qué gusto. Sí, el Partido Comunista Chino juega un papel preponderante en esto porque ellos eligen las industrias que van a desarrollar. Así les decía el ejemplo de las baterías eléctricas cuando yo hablaba con el de BYD, que decían esa se va a hacer en China. Y así, por ejemplo, ahorita están hablando con la cuántica, con 6G, con los chips cerebrales, los robots humanoides, la biotecnología. Y a esas les dedican mucho dinero, de donde sale el capitalismo de China, pero trae mucho apoyo de gobierno. Y no es nomás el apoyo para crear la empresa, sino para crear toda la cadena de suministro. Hace poco me preguntaban en este white paper sobre el carro Olínea que están haciendo, que no se requiere tener dos dedos de frente en México para decir que el Estado no va a ser un carro competitivo, pero yo les decía, ojo, el tema no es el carro, es la cadena que desarrolla, y si viene con apoyo del Estado, bienvenido. A mí no me importa si el carro se vende o no, pero si con apoyo del Estado se pueden desarrollar todas esas cadenas de suministro, de las llantas, los rines, los fierros, la electrónica, todo eso que ese carro necesita, entonces sí ganamos, porque esas las podemos empezar a usar otros, y eso sí están hechas de individuos, no es el Estado usándolas, son las pymes, son las industrias. Y eso es lo que tenemos que desarrollar en México, y ese es donde está en China el espíritu capitalista. Sí, el gobierno le dice yo te voy a dar el subsidio, pero es el espíritu capitalista del individuo que dice yo me voy a insertar en este espacio, en este producto, voy a hacer esto y de ahí voy a crecerlo. Uso un caso anecdótico para que vean cómo estas cosas, los dados, los que usamos en backgammon, en cualquier juego de mesa, bueno, el 100% de los dados los hacen en China. No sé por qué. Bueno, pues aquí alguien puede decir, yo puedo poner una fábrica de dados. Así consecutivamente hay muchos, y lo que el gobierno chino hace es que dice, esa industria va a ser ganadora, esa va a tener todo nuestro apoyo, que a veces les sale muy caro porque empiezan como está sucediendo con la automotriz, con lo que llaman una palabra que llaman involución, donde hay tanta inversión, tanto producto que el precio se cae, tiene otros efectos secundarios, pero sí ese apoyo de gobierno les ayuda. En México no lo tenemos, no me quedaría esperándolo, creo que hay maneras de sacarlo adelante. ¿Una pregunta más de este lado? Gracias. Muchas gracias por la plática y las recomendaciones. Mi nombre es Diego Aguilar, soy abogado en NEMAC. Tú, el consejo que das es que evitemos los bienes intermedios de China. ¿Qué consejo les das a las empresas como NEMAC que tienen plantas productivas en China y que recientemente pues, han hecho una apuesta para tener una mayor presencia en ese país? Porque al menos en esta industria, pues lo que el inversionista pide es que estemos presentes en esta tendencia de vehículos eléctricos que se está desarrollando en China y que estemos presentes con esos clientes. Entonces, en ese contexto de empresas mexicanas con plantas productivas en China, ¿cuál sería tu estrategia o consejo? Excelente pregunta, y eso es lo que casi todas las multinacionales están haciendo ahora, lo que llaman el China +1. Es China para China, producción en China para China, y el +1 para el resto del mundo. Ese es el modelo que muchas compañías como BASF y otros están haciendo ahora. Es muy importante estar en China al mismo tiempo, como lo está haciendo NEMAC, porque China es el gimnasio del mundo, es donde uno va a agarrar músculo, a aprender. La competencia es tan feroz que ahí es donde se aprende. Tesla aprende de China lo que trae acá. Tesla está haciendo carros más modernos en China de los que hace fuera de China. Entonces es importante estar en China, pero es importante también saber que el mundo quiere una cadena de suministro ajena a China. Entonces se aprende en China para hacer acá afuera. Por eso la importancia de estar ahí presente, el mundo lo exige, porque nadie te hace sudar como los chinos. Pero una vez que te salgas, sin la competencia de ellos. Agradecemos a Jorge Guajardo por su conferencia y compartirnos su opinión en esta sesión de preguntas y respuestas. Démosle un fuerte aplauso, por favor.
A todos los asistentes les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Nuevamente les agradezco su asistencia y que pasen muy buenas noches.